solía trabajar como detective de personas desaparecidas. Este es el caso que me hizo dejarlo. Entré en el cuerpo joven, con 21 años. Desde el principio siempre me atrajo la idea de los casos de personas desaparecidas. Era más sencillo moralmente que un homicidio, más interesante que las drogas. Había una pureza y una rectitud en la búsqueda de personas desaparecidas que era difícil encontrar en otros ámbitos policiales. Era un trabajo inalterable. Solo podía hacer el bien. Por supuesto, me pasé los primeros 6 años de ronda antes de poder presentarme finalmente al examen de promoción para ser detective. Y después de eso, pasaron otros 4 años antes de que llegara la oportunidad de trasladarme al Departamento de Personas Desaparecidas. El trabajo me apasionaba de verdad, algo que no mucha gente puede decir todos los días. Podía sentir que realmente estaba marcando la diferencia. Devolver un niño presuntamente muerto a sus padres es una experiencia indescriptiblemente gratificante. Por supuesto, la otra cara de la moneda era la desesperación cada vez que se cerraba un caso. Por imposible que pareciera el caso, por mucho que me asegurara a mí misma de que no podía hacer nada más, siempre había una voz en el fondo de mi mente que me recordaba que la víctima seguía ahí fuera, en algún lugar. Lo peor era encontrar un cadáver y saber que no había podido salvar una vida. Hay tantos ahí fuera que nunca he encontrado, o que he encontrado demasiado tarde. Veo sus caras una y otra vez en mis sueños. Los agresores también se me han quedado grabados. En mi época traté con muchos enfermos. Tuve muchos casos horribles. Muchas veces dudé de mí mismo. Pero como he dicho, este fue el que me hizo dejar la profesión para siempre y no mirar atrás. A estas alturas de mi carrera, era uno de los detectives más veteranos del departamento. Llevaba la voz cantante en la mayoría de los casos y por lo general me consideraban alguien que se hacía cargo cuando las cosas empeoraban. Entré en comisaría y lo primero que me notificaron fue la llamada que había entrado durante la noche. 5 niños, 2 chicas y 3 chicos de entre 4 y 6 años habían desaparecido del mismo barrio, literalmente a pocas manzanas de distancia, el mismo día. No voy a decir sus nombres ni quiénes eran por respeto a ellos y a sus familias. Tampoco voy a dar nombres de lugares ni detalles que puedan revelar demasiada información sobre el caso. Créame, es mejor que sepa menos. Dadas las circunstancias extremadamente similares entre cada desaparición, tomé la decisión ejecutiva de tratar este caso como un secuestro en serie. Normalmente, en estas situaciones, un tipo raro se pasea por el barrio en una furgoneta y se lleva a todos los niños que puede. Así que de inmediato nos pusimos a trabajar. Sé que es un cliché, pero las primeras 48 horas son las más importantes en este tipo de casos. Queriendo actuar con rapidez, mi compañero y yo fuimos a entrevistar a un grupo de padres y enviamos a detectives subalternos a entrevistar a los demás. Los padres a los que entrevisté me dijeron que habían visto a su hijo por última vez la mañana anterior, cuando había salido a jugar al jardín. La madre había salido a vigilarlo, pero tuvo que volver a entrar 30 segundos para apagar el horno. Cuando volvió a salir, su hijo ya no estaba. Las breves preguntas a los vecinos no dieron más pistas. Ninguno de ellos había visto nada. Los otros detectives habían vuelto con historias similares. Padres que se daban la vuelta un momento y sus hijos desaparecían. Mientras tanto, sin pistas, comenzamos nuestro segundo paso, comprobando CCTV en los alrededores. Por suerte, los suburbios de donde se llevaron a los niños estaban rodeados de densas zonas comerciales, calles principales y centros comerciales. Este tipo de lugares siempre tienen montones de cámaras de seguridad, pero lleva tiempo acceder a tantas grabaciones y comprobarlas, y estábamos perdiendo horas valiosas. Conseguí el permiso de mis superiores para enviar a más agentes a comprobar todas las cámaras lo antes posible. Gracias a mi equipo, solo tardamos 24 horas en encontrar la grabación correcta. Yo mismo y algunos de mis colegas de mayor rango, así como los 2 detectives que habían encontrado las pruebas,
Nos reunimos en mi despacho para analizarlas. Recuerdo que aquellos dos, que en aquel momento solo eran detectives subalternos, parecían un poco agitados cuando nos trajeron las imágenes. Cuando todos nos sentamos a verlo, nos advirtieron de que el contenido del clip era extraño. En retrospectiva, esa no era la palabra adecuada. Les pedimos que nos resumieran lo que había en el primer vídeo. Nos dijeron que teníamos que verlo por nosotros mismos. La cámara que había grabado el vídeo estaba en la parte trasera de un supermercado, mirando hacia uno de esos depósitos callejeros donde los camiones de comida se detienen para descargar y reponer. Esos callejones espeluznantes que hay detrás de las tiendas, llenos de viejas cajas de cartón, siempre dan una sensación inquietante cuando pasas por la calle. Este sitio en particular tenía aberturas en 2 vías públicas, que es como el perpetrador debe haber tenido acceso. Las calles eran inusualmente tranquilas para la zona, lo que explica que nadie se diera cuenta. La grabación de CCTV empezó con un callejón largo, vacío, y luego muy atrás. Justo al final empezamos a ver una forma borrosa y pixelada que aparecía en la oscuridad. No podíamos distinguir lo que era, pero aún estaba en la fase de imagen de baja calidad. La masa movediza de píxeles borrosos se fue acercando cada vez más, hasta que pudimos distinguir a un adulto a pie con varios niños detrás. Nos quedamos perplejos. No era habitual que los secuestradores se mantuvieran a pie, lo que hacía mucho más difícil ver cómo podíamos habernos llevado a los niños sin llamar la atención. Al final, el grupo quedó a la vista, y todos soltamos un grito ahogado, una mezcla de sorpresa, confusión y, al menos en mi caso, miedo. En ese trabajo se ven muchas cosas que dan escalofríos, pero no mucho como lo que se veía en esa pantalla de vídeo. Haré todo lo que pueda para describir el espectáculo surrealista que se encontró ante nuestros ojos. El hombre, y podíamos decir por su imponente altura, que era un hombre, llevaba un atuendo inquietante. Llevaba una de esas máscaras de Mr. Punch, ya saben, como el clásico personaje de marionetas. Una cosa inquietante con una nariz demasiado larga, barbilla ganchuda y ojos saltones. La piel de la cara de la máscara había sido pintada demasiado pálida, casi blanca como la nieve, contrastando descaradamente con las mejillas teñidas de carmesí, dando la tez involuntaria de alguien a las puertas de la muerte. La máscara era caricaturesca, con ángulos y rasgos muy exagerados, y no temo decir que me incomodó mucho. Había algo en los ojos saltones, con las venas hinchadas y las pupilas mal dibujadas, que parecían mirarme fijamente a través de la pantalla y más allá, en mi mente. Y la sonrisa. No era más que una máscara, pero la sonrisa desprendía un aire inconfundible de malicia e insidiosa intención. Cuando miraba la máscara demasiado tiempo, sentía miedo. Sentía como si algo oscuro y terrible me buscara hambriento. Quienquiera que fuese el creador de este rostro, era un individuo desquiciado. El hombre llevaba un extraño sombrero, de forma negra, casi como un gesto medieval, con adornos de plata al final de cada manga. El gorro y las chucherías bajaban por la nuca lo suficiente como para ocultarle el pelo. Llevaba un extraño abrigo, más parecido a una túnica. No tenía botones ni cremallera, y era largo, demasiado largo. Le llegaba hasta los tobillos y se extendía por el suelo a su alrededor en pliegues casi como una cola de caballo en miniatura. El abrigo estaba formado por cientos de parches de colores cosidos juntos, pero no se podía describir como colorido. Ninguno de los parches era brillante o vibrante. Cada uno era de un tono oscuro diferente: marrón turbio, gris, granate intenso, amarillo sucio, naranja químico o verde tinta. Ningún color era agradable, casi como si el abrigo hubiera sido cosido con la intención de causar incomodidad visual. El abrigo tenía muchísimos bolsillos, muchos más de los que podrían llenarse. Parecía que casi cada parche tenía un bolsillo cosido. De 2 de estos bolsillos, los 2 de la cadera izquierda y derecha, extendían un pañuelo de cinta.
Los pañuelos estaban compuestos por un estampado de rombos blancos y negros alternados. Los pañuelos se extendían unos metros detrás del hombre, y agarrados fuertemente a la tela estaban los niños. Un escaneo de sus rostros confirmó que se trataba de los niños desaparecidos que estábamos buscando. Sin embargo, ninguno de ellos parecía traumatizado. Ninguno estaba disgustado ni lloraba. Todos sonreían y reían agarrando los pañuelos. Las tiras de tela eran como esos trucos de magos, los interminables. Los niños se agarraban con las dos manos, 3 por un lado, 2 por el otro. Saltaban felices y enérgicos. Estaba claro que la persona de la máscara les había preparado. Inquietantemente, él también saltaba. Levantaba las rodillas dando saltos joviales, casi como si bailara o danzara. Cada vez que retozaba arriba y abajo, levantaba los pies, enfundados en unos extraños zapatos puntiagudos que se curvaban hacia arriba. Siguiendo el compás de esta inquietante giga por el callejón oscuro, el hombre sostenía una pipa de madera en el orificio bucal de la boca sonriente de la máscara. Tocaba la misma melodía una y otra vez. Era Greensleeves, una de mis melodías favoritas. Hay algo en esa sencilla melodía que se repite una y otra vez. Es absolutamente fascinante, pero escucharla en este entorno no era más que aterrador. La melodía era demasiado absorbente. Era casi hipnótica. Cuando la escuchaba demasiado tiempo, no podía apartar los ojos de la pantalla. También había algo un poco raro en la forma de tocar del hombre. De vez en cuando, una pequeña nota desagradable resultaba difícil de distinguir. La procesión continuó por el callejón, con la inquietante figura al frente, guiando a la troupe hasta que salieron del campo de visión de las cámaras de seguridad. Mis compañeros investigadores y yo nos quedamos boquiabiertos. No teníamos ni idea de qué pensar. Nunca en nuestras respectivas carreras habíamos visto nada parecido. ¿Podría estar ocurriendo de verdad? ¿Esa figura espeluznante estaba realmente ahí fuera en alguna parte? Al menos nos ayudó a reforzar nuestra determinación. De ninguna manera íbamos a dejar a esos niños con alguien tan loco. Rápidamente enviamos informes pidiendo a cualquiera que viera a alguien que coincidiera con la extraña descripción del hombre, visto que se presentara tan pronto como pudiera. En un momento así, los testigos eran nuestra mejor opción. Cometí el error de tranquilizar a los angustiados padres, diciéndoles que íbamos a traer a sus hijos a casa. Pero a medida que pasaban los días, tuvimos que ampliar nuestra búsqueda de ciudad a distrito, y luego, después de una semana a estado, queríamos estar absolutamente seguros de que lo habíamos atrapado. Celebramos nuestra primera rueda de prensa. Hicimos pública una foto fija de la grabación de seguridad que dio lugar a un montón de preguntas ridículas. Creo que fue justo al final de la primera semana cuando el primer periódico dio al secuestrador su nombre, El Gaitero. Admito que era apropiado. Su extraño atuendo, su accesorio musical y, sobre todo, la forma en que aquellos niños saltaban alegremente a su lado como si estuvieran en trance. Todo recordaba al viejo cuento del flautista de Hamelin. El nombre se le quedó. Pronto toda la prensa lo llamó así. Luego el público. Al público le encantan los criminales con apodo. Lo admito, incluso nosotros en la estación comenzamos a llamarlo El Gaitero. Desafortunadamente, no hubo avistamientos. Nadie había visto la figura distintiva. Estábamos empezando a perder la esperanza cuando recibimos la llamada. Un hombre de unos pueblos más allá había visto a un hombre vestido con un atuendo, a juego con los gaiteros con los niños detrás de él, en el callejón detrás de su apartamento. Edificio de apartamentos, a altas horas de la noche. Fuimos allí y entrevistamos al hombre, pero no pudo decirnos mucho más de lo que había visto. Era muy tarde. Estaba muy cansado y seguro que sus ojos le habían jugado una mala pasada. Por suerte, el edificio tenía una cámara de seguridad que daba al callejón. Nos dieron acceso a las grabaciones de los últimos días y las revisamos hasta encontrar el momento en el que el hombre había visto al gaitero.
Las imágenes solo las vimos Jeffers, mi compañero y yo, en la sala de seguridad del edificio de apartamentos, con un ángulo similar al del primer vídeo. La cámara miraba hacia el callejón largo y oscuro. Los adoquines estaban llenos de cristales rotos y chatarra. Este era un barrio mucho más sombrío. Entonces empezamos a oír la misma melodía inquietante. Mangas verdes. Al principio sonaba como si viniera de algún lugar lejano, pero poco a poco se fue acercando, y cuanto más se acercaba, más me estremecía. Una vez más, vimos surgir la misma visión que en la primera secuencia. La escena prácticamente no había cambiado. El gaitero seguía llevando la misma máscara inquietante, el mismo sombrero y el mismo abrigo peculiares. Volvía a avanzar lenta y rítmicamente, danzando por la noche. Seguía llevándose la pipa de madera a los labios y tocando. Y los 5 pobres niños seguían detrás de él, a ambos lados. Todavía se agarraban con fuerza con ambas manos a los largos pañuelos blancos y negros. Pero mientras antes reían y saltaban junto a su torturador, ahora sus rostros estaban demacrados y manchados de lágrimas. Parecían delgados, horriblemente delgados, mucho más delgados que antes. Tuve la horrible idea de que aquellos niños parecían no haber comido en una semana, y llevaban casi todo ese tiempo atravesando el país a pie. No retozaban. Ahora tropezaban y tropezaban como si fueran arrastrados por el gaitero y sus pañuelos, pero seguían agarrados a la tela. Se negaban a soltarse. Era evidente que sentían un dolor tremendo y estaban tremendamente fatigados. Dios, ¿por qué no se soltaban? Mientras Jeffers y yo observábamos en horrorizado silencio, el gaitero retiró una mano de su pipa, aunque siguió tocando, manipulando hábilmente su instrumento con solo 5 dedos. Su otra mano se introdujo en uno de los muchos bolsillos de su abrigo. Cuando sacó la mano, pudimos distinguir algo rosa y gris retorciéndose en su mano. Entorné los ojos hacia la pantalla del ordenador en la que estábamos viendo las imágenes, y me di cuenta de que tenía en la mano una rata ratificada que parecía bien alimentada. Era grande y musculosa. Sin embargo, el pelaje sarnoso denotaba algún tipo de enfermedad. El flautista levantó al roedor por la cola mientras éste arañaba y se retorcía en el aire, rechinando los dientes mellados. Parecía enloquecido por la agresividad, casi rabioso. De repente, lo lanzó hacia atrás, detrás de él y de los niños. Cayó al suelo a 4 patas y se escabulló entre las sombras. Luego metió la mano en otro bolsillo, sacó una segunda rata y realizó el mismo escalofriante ritual que había hecho con la primera. Cuando miré más de cerca, pude distinguir el camino. La tela de su abrigo se retorcía. ¿Cuántas tenía ahí dentro? De repente, mi cerebro se dio cuenta de algo. Había más ratas un poco por detrás de la procesión, manteniéndose justo dentro de las sombras, pero siempre siguiéndolas. Saltaban y se arrastraban por encima de la basura y los obstáculos de su camino, moviéndose en pequeños grupos de 3 o 4, tenazmente detrás. Finalmente, la espeluznante figura del gaitero y los pobres niños desaparecieron. Pero durante al menos 10 minutos, el éxodo de ratas continuó. De vez en cuando, las pequeñas formas se lanzaban a lo largo del callejón, siempre siguiéndolas. Todo el equipo de investigación estaba completamente atónito. Fuera lo que fuese, era algo mucho peor de lo que habíamos previsto. No informamos a la prensa ni al público sobre el desarrollo y el caso. Se mantuvo en la más estricta confidencialidad. Sentí confusión y sentí impotencia y sentí miedo. Miedo por los niños atrapados con esa cosa. Y un miedo más profundo. Miedo porque empezaba a darme cuenta de que hay seres ahí fuera más allá de lo que las mentes humanas son capaces o están dispuestas a comprender. Ahora el rastro comenzó a enfriarse. No teníamos más avistamientos de testigos, y con un área de búsqueda, ahora tan grande, había poco que pudiéramos hacer. No podía ordenar revisiones de coches. El flautista se movía a pie.
Intenté ofrecer una recompensa monetaria. Intenté búsquedas en helicóptero. Probé con perros rastreadores. Intenté con perros rastreadores. Nada. Me sentí totalmente incapaz de hacer nada para ayudar a los niños desaparecidos, y me sentí el único responsable de cualquier horror que se les estuviera infligiendo. El peor momento fue enfrentarme a los padres, decirles que me había equivocado, que sus pequeños no iban a volver pronto a casa. Había pasado un mes, luego 2. El caso estaba prácticamente muerto. Mis colegas dejaron de trabajar en él. Mis superiores nos dieron nuevas misiones, pero yo no podía concentrarme en ningún caso nuevo. Mi mente repetía las imágenes una y otra vez. Mis sueños estaban ocupados con visiones de pesadilla de aquella horrible máscara. 3 meses después, estaba de visita en otra comisaría para recoger unas muestras del laboratorio forense. Oí por casualidad a uno de sus agentes hablar de cómo, al norte del estado, la policía estaba siendo inundada por informes de una migración masiva de ratas. En un pueblo, la gente estaba atrapada en sus casas porque las calles estaban inundadas de roedores. Por supuesto, era un tiro en la oscuridad, pero el gaitero había sido visto dirigiéndose al norte del estado, y era completamente la época equivocada del año para ese tipo de comportamiento de los animales. Una explicación que se me ocurrió fue que estaban siendo atraídos por algo, al igual que las ratas en ese callejón. En aquel momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar a aquellos niños y ponerles fin. Pregunté a los agentes a qué pueblo se referían. No voy a decir su nombre, pero era una pequeña comunidad rural en el bosque, rodeada de tierras de cultivo. Investigué por mi cuenta y descubrí que la ciudad estaba a un día en coche. No se lo dije a mis superiores. Era imposible que me autorizaran a investigar una pista tan tenue. La única persona en la que confié fue Jeffords. Estaba tan interesado como yo. Aceptó venir conmigo. Cuando nos pusimos en marcha, hacía un mes que habían terminado las migraciones, pero eso no importaba. Estaba seguro de que encontraríamos algo. Investigando y hablando con los lugareños, descubrimos que la mayoría de las ratas habían sido vistas moviéndose en dirección a una granja abandonada a media milla de distancia. Llegamos a la granja y al instante nos sorprendió el inquietante ambiente. Me estremecí al ver el gran molino decrépito que se alzaba ante nosotros, y también nos percatamos enseguida de la presencia de las ratas. Cuando llegamos, el sol empezaba a ponerse, y en cuanto salimos del coche, los roedores se arremolinaron a nuestros pies. Aparecieron de entre los fardos de heno y los arbustos y volvieron a escabullirse con la misma rapidez bajo los tacones de nuestras botas. Primero nos dirigimos a la vieja granja y fuimos de habitación en habitación, buscando cualquier cosa. Por aquí. Las ratas estaban aún más pobladas, llenando los pasillos y saliendo de los estantes podridos de la despensa. No encontramos nada en la casa, aunque la revolvimos, buscando debajo de las camas y en los armarios. A continuación, subimos a duras penas hasta el gran granero situado en lo alto de una colina. Al acercarnos, sentí un pavor inquebrantable. La pintura roja y blanca se estaba descascarando, y había un gran agujero en el tejado donde se habían derrumbado las vigas. Jeffords y yo abrimos las grandes puertas y entramos. Primero nos llegó el olor. Era absolutamente rancio, una mezcla de mierda y muerte. El interior estaba completamente oscuro. No podíamos ver nada. Encendimos las antorchas y con cautela nos abrimos paso entre los montones de heno amontonado hasta el techo. El suelo estaba cubierto por gruesas capas de paja embarrada, que a su vez estaban cubiertas de excrementos de roedores. La única luz era la que proporcionaban nuestras linternas y la débil luz de la luna que brillaba a través del agujero del tejado. Las ratas nos rodeaban, nos rozaban constantemente las piernas, pasaban correteando. Cuando apunté mi linterna a los montones de heno, pude ver cómo se retorcía y se movía como si estuviera vivo. Cada paca debía de estar repleta de esos bichos. De vez en cuando saltaba alguna.
Las ratas me inquietaban. Nunca se atrevían a atacarnos, pero chillaban y enseñaban los dientes cada vez que nos cruzábamos con ellas. Cuando apuntaba con la linterna a lo lejos del camino que teníamos delante, podía ver miles de ojos amarillos que miraban desde las sombras, observándonos, gorjeando. Fue una de las imágenes más espeluznantes que he visto nunca. Al principio percibí un débil sonido procedente del extremo del granero. A medida que nos acercábamos, el corazón me latía con fuerza. Mis oídos pudieron distinguir que era la misma melodía, mangas verdes, excepto que esta vez era ligeramente diferente. No estaba siendo tocada en una pipa de madera. Tenía un tipo diferente de tintineo, casi como un piano, pero no del todo. Jeffers y yo estábamos muy nerviosos, esperando ver en cualquier momento esa horrible cara sonriente. Finalmente, nos acercamos al final del granero, y entonces vimos la puerta. En el centro de la pared trasera había una puerta de metal oxidado. Era de acero grueso, como si procediera de un polígono industrial. Había profundos arañazos y abolladuras en la superficie, y el óxido la manchaba por todas partes. A medida que me acercaba a la puerta, sentía miedo. Quería darme la vuelta, huir y no volver jamás. No quería ver lo que había más allá. Sabía de algún modo que, fuera cual fuera su contenido, sería horrible. Encontramos la fuente del ruido justo delante de la puerta, una vieja y maltrecha caja de música. Actuó casi como tema de fondo mientras continuábamos. La puerta, extrañamente, no estaba cerrada. Tiramos de la manilla y con un poco de esfuerzo se abrió. Al instante, el olor nos golpeó. Era 100 veces peor que cuando entramos por primera vez en el granero. Jeffers se dio la vuelta y vomitó en el suelo. De alguna manera sabía lo que encontraríamos. Voy a describir lo que había detrás de la puerta lo mejor que pueda, de tal manera que siga siendo respetuoso con el difunto. No quiero entrar en detalles gráficos, especialmente no en este tipo de caso, pero tengo que hacerlo. No, tengo que transmitir el horror. Si parezco apático al contar esto, es porque he llorado tanto tiempo que ahora estoy entumecido. Había una habitación detrás de la puerta. Alguien había levantado una pared falsa para ocultar su presencia. La habitación era pequeña, pero no estrecha. Había una mesa en el centro con 5 sillas alrededor. Toda la habitación estaba cubierta de heces de rata. Había gruesas cadenas conectadas a las paredes que llegaban hasta cada silla. Cada silla tenía 2 cadenas, cada una con un grillete en el extremo, presumiblemente para encadenar los pies. En el centro de la mesa había un bote de ceras y lápices de colores, y montones de dibujos de papel. Dibujos infantiles de casas y figuras de palitos y barcos piratas y garabatos al azar. Todos los dibujos estaban empapados de sangre. No encontramos ni un solo cuerpo entero. Las ratas se habían encargado de eso. Encontramos aquella maldita máscara tirada en medio del suelo, entre la sangre. Parecía mirarnos fijamente, sonriendo. Salimos del granero aturdidos. Pisé la caja de música, aplastándola. Pedimos refuerzos y pronto llegaron. Ya. Jeffers y yo decidimos decírselo a los padres. Webb encontró los cuerpos, nada más, sin detalles. Desde aquel día en el granero, no he podido sacarme de la cabeza la melodía de Greensleeves. Incluso después de 1 año, me encuentro tarareándola, por mucho que me repugne, incluso cuando soy capaz de obligarme a parar. Sigue sonando en el fondo de mi mente, pero hoy en día, cuando es tarde por la noche y estoy solo, la oigo claramente, como si algo la tocara en un tubo de madera justo fuera. Y quiero escuchar, quiero salir, quiero seguir la música.